Entonces, filtros digitales. Recordamos rápidamente los elementos esenciales de todo lo que hemos visto, que tenemos un sistema LTI, tenemos una entrada, tenemos una salida. ¿Ok? Este sistema LTI está caracterizado por su respuesta impulsional H. ¿Qué tiene de especial, fundamental, este tipo de sistemas? Que podemos encontrar la salida de cualquier entrada simplemente haciendo la convolución de X con H de N. ¿Ya? Esa convolución, esta sumatoria que le hemos visto. ¿Qué otra cosa recapitulamos de todo lo que hemos estudiado anteriormente? Que en este sistema LTI podemos aplicar la transformada Z. ¿Ok? Y lo que era convolución se vuelve una multiplicación de los términos. Y también podemos aplicar la transformada de TFT de Fourier para trabajar en el dominio de omega. ¿Cuál es el puente para pasar de Z a omega? Levanten la mano los que quieran participar. Jocelyn. Los demás no bajen la mano. Que el sistema tenía que ser... No, no se te escucha, Jocelyn, por si acaso. Ahora sí se me escucha. Sí. Que el sistema tenía que ser estable, o sea, si era Sí. un sistema causal, entonces menor al círculo unitario y así. Ok, una condición es que sea estable, que el círculo unitario esté contenido, círculo unitario esté incluido en la región de convergencia. Ok, muy bien. Luego, Karen, si es que vemos esto de acá, lo que nos dice Jocelyn, y que también si es causal, que los polos estén polos dentro del círculo unitario, en el caso de causal, ojo, una vez que verificamos estos puntos, Karen, ¿cómo pasamos? ¿Cómo digo si mi transformada h de z es z cuadrado? ¿Qué va a ser h de omega? Sí, a lo que recuerdo podríamos hacer una equivalencia y reemplazar z por exactamente j omega. Z igual a, no te J escuché bien, omega. En este caso era la j omega. la j omega, ¿ya? Una vez que verificamos lo que nos dijo Jocelyn, hacemos el cambio de variable y encontramos, digamos, en este caso, que e a la e de omega o e a h de omega o h de e a la j omega, ya se escribe de las dos maneras, es e a la j omega al cuadrado, en este caso. Ya, está un recapitulativo rápido de lo que hemos visto previamente. A ver, un campo ha faltado. No, ¿qué estoy haciendo? Ya, queda Karen, Jocelyn. Ahora, recordamos que para hallar justamente algo importante acá, había creo que Camila o María José que iban a participar. ¿Cómo calculamos H? ¿Cómo encontramos la respuesta impulsional? Oh. Andrés. Bueno, nuestra respuesta impulsional sería si nuestra salida contra nuestra entrada. O sea, para hallar nuestra respuesta, pues técnicamente tendríamos que sacar la solución del sistema, por así decirlo, y despejar nuestra variable y. Ya, ok, creo que entiendo lo que dices. Habría que analizar el sistema,
sacar H mayúscula, hacer la inversa, pero otra manera, la más directa, o la definición de H. ¿Qué tiene especial H? Es cuando nuestra entrada al sistema es el delta de Dirac. ¿Ya? De esa manera encontramos y definimos H. Ahora, tenemos esta equivalencia en las frecuencias. ¿Ok? Y haciendo la definición, tendríamos esto de acá. Lo que tenemos que entender en el contexto de filtro es que si yo quiero sacar esta salida filtrada, cuando meto esta entrada, en el momento de hacer el cálculo, vemos que este H de omega está afectando a lo que tenemos si solamente fuera X, ¿ya? Esto de acá es la IDTFT, la inversa, ¿ya? La inversa es de menos pi a pi, de X de omega, de E a la J omega N, de omega, y todo entre 1 sobre 2pi. Entonces, la salida va a ser esta multiplicación por esta exponencial, y todo lo que vayamos a integrar va a estar afectado por este H de omega. Si en ciertas frecuencias este H de omega es 0, entonces el resultado va a verse atenuado, o sea, cerca de 0 va a verse atenuado. Si en ciertas frecuencias esto de acá es algún número muy grande, o 1, entonces en esas frecuencias esto de acá va a amplificar o lo va a mantener y la salida no va a cambiar en esas frecuencias. ¿Ya? Tac, tac. Entonces de ahí podemos ver, simplemente analizando esto, que cómo funcionan los filtrados. ¿Ya? Tenemos que ver la característica que tiene H de omega, y eso es lo que va a caracterizar nuestra salida en función de la entrada que coloquemos. Entonces, vamos a ver que existe dos tipos de filtros, ¿ya? Existen los filtros IIR, que es Infinite Impulse Response. Y existen los filtros FIR, que significan Finite Impulse Response. ¿Qué tiene de especial este tipo de filtros? Es que el H que caracteriza este filtro es un H que tiene soporte infinito. Acá, por ejemplo, vemos un H de n que puede ser una exponencial, digamos, e a la menos 1/2 n u de n. Vemos que tiene soporte infinito, ¿ya? Hacia la izquierda tiene ceros, pero hacia la derecha se expande hasta el infinito. ¿Ok? Esa es la definición de IIR. Repito, cuando metemos un delta n, encontramos el H de n. Y este de acá es lo inverso, ¿no? Acá tendríamos un H de n, por ejemplo, que sería gráficamente, digamos que acá estamos en n igual 0. Acá estamos a 2, digamos, 2. Y ya fue. Luego todo lo demás es 0. ¿Ya? Tiene soporte finito. No se va al infinito, ni a la derecha ni a la izquierda. Pregunta. ¿Cómo escribo esto de acá de otra manera? Esto es gráficamente. Pero ¿cómo escribiría H de n? Acá H de n es esto de acá. ¿Ok? Acá H de n, ¿qué sería? María José. Tal vez podríamos verlo como una sumatoria Una sumatoria de deltas. deltas, ¿no? Sumo este delta, este delta, este delta. Ahora hagamos esa suma. El primer delta, ¿qué es, María José?
Es 2 delta n. 2 delta n. Andrés, ¿el segundo delta qué es? Sería delta de n menos 1. ¿Y el tercero? Delta de n menos 2. ¿Ya? Entonces, clarifico para todos cómo han hecho el cálculo sus compañeros. Tenemos simplemente 3 deltas que sumar. El primero está centrado en 0. Entonces, el primero es un delta de n, pero tiene una amplificación de 2, llega hasta 2. El segundo es un delta de n que está desplazado a la derecha 1. Por eso tiene un shift delta de n menos 1. Y el tercero, lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras características más podemos decir de los filtros IR y FIR? En este tipo de filtros IR, podemos ver que existe lo que se llama retroalimentación. ¿Ok? Un ejemplo sería lo siguiente, o si no, para ir anotando participación. ¿Alguien tiene una noción de qué cosa sería retroalimentación? ¿Cómo veríamos? Ya sea una frase, ya sea matemáticamente. Patricio. O sea, por lo que tengo entendido por retroalimentación, es utilizar el valor de la salida y compararlo con el valor de entrada para así poder reducir la cantidad de error en el sistema. Ya, está bien. Entonces, retomamos lo que dijo Patricio en un primer tiempo, que cuando hablamos de retroalimentación, estamos diciendo que la salida va a depender de valores previos. ¿Ya? Entonces, la salida va a depender de valores previos y podríamos decir lo siguiente. ¿Dónde estamos? Un ratito. Tac. Podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que y de n es igual a 2 de y, un valor previo de y, un valor aún más antiguo, digamos, también de y valores de x. También valores previos de x, ¿no? Este es un ejemplo, ¿ya? La salida depende obviamente de la entrada, pero también se está retroalimentando con valores previos de esa salida. Todo lo que dijo Patricio. Y en un contexto de, en un sistema, en un filtro FIR, no tenemos retroalimentación, ¿ya? No existe retroalimentación. Es decir, mi y de n solo depende de valores de x y valores previos de xn, digamos, algo de este estilo, ¿ya? Por ejemplo. Y puede continuar, más 50 veces x de n menos 3, etcétera, etcétera. Retomando lo que dijo Patricio, que tomamos valores previos para buscar minimizar un error. Es correcto, ¿ya? Pero al mismo tiempo, cuando tenemos retroalimentación en un contexto negativo, ¿qué puede pasar? Lo que dijo Patricio es, voy a controlar, voy a fijarme, que voy a tener un parámetro de error tal vez ahí que voy a buscar minimizar y para que todo esté en control, todo esté estable, todo positivo, todos felices, ¿ya? En un contexto positivo. En un contexto negativo, ¿qué puede pasar que no quisiéramos que pase cuando hay retroalimentación? ¿Alguien tiene alguna? Mariel. Podría pasar que el error puede ir haciéndose mucho más grande. Exacto, ¿ya? Que no tengamos todo el control del error y que que haya un error, digamos, que no estamos controlando y que al retroalimentarse, en vez de disminuir, se haga cada vez más grande, cada vez más grande y cada vez más grande. En otras palabras, ¿de qué estaríamos hablando, Camila? Este sistema, en ese caso negativo, ¿sería estable o inestable? Podría llegar a ser inestable porque ya la salida va a depender de la salida y de la entrada también. ¿Ok? Entonces, si ese error se va trayendo más grande, más grande, más grande, estamos hablando de inestabilidad, ¿ya? Pero no estoy diciendo que un
filtro de este tipo es inestable. Estamos diciendo que es potencialmente inestable. ¿Ya? Un filtro IR es potencialmente inestable. Hay que ver cada caso si hay estabilidad o no. Como existe retroalimentación, ¿qué es la consecuencia? Que un error puede retroalimentarse en bucle, causando inestabilidad. ¿Ya? Cabe la posibilidad. En un filtro FIR, ¿ya? No existe retroalimentación. Por consecuencia, siempre es estable. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, a ver. Levanten la mano, me he olvidado, todos los que han participado. Ahorita me acuerdo de Andrés, de Patricio, Camila, Mariel. ¿Alguien más? Camila, Mariel, María José. Ya, entonces, recapitulando, ¿qué tendríamos? Lo siguiente, ¿ya? Cuando tenemos I y R, decimos que es de este estilo, ¿ya? Y de N va a ser igual, va a depender de valores anteriores de Y. Existe posible inestabilidad. Existe, esto voy a citar después, H de N se prolonga al infinito. Muy importante, ¿ya? La respuesta impulsional se prolonga al infinito. Luego, ¿qué más? En esto de acá, hagamos acá abajito. Si yo hago la transformada de Z de esto, ¿qué sería la transformada de esto? Por favor, alguien, para que anote, otra persona diferente. Creo que Ana querías participar, no sé quién más quería participar antes. Solamente se aplica la transformada de acá. Ya para todos. ¿Cuál es la transformada de esto? De Z. Ana. Bueno, tendría que ser y de z igual a z a la menos 2 más x de z. Y de Z más X de Z. ¿Ya? Entonces les hago recuerdo. La transformada de Y es Y de Z. Un delay en la transformada significa una multiplicación por Z a la menos 2. Y esto de acá es X de Z. De acá yo quiero hallar H de Z. H de Z sabemos que es es Y entre X. ¿Cómo es? Y es igual a H por X. Y entre X. Y de Z entre X de Z. Entonces de acá, ¿qué decimos? Que Y de Z por 1 menos Z a la menos 2 es igual a X de Z. Y de acá decimos entonces que H de Z va a ser Y entre X, va a ser 1, un ratito, va a ser Y entre X, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre 1 menos Z a la menos 2. Dijera que escriba algo más, ya no importa. De acá vemos lo siguiente, que esto va a ser Z cuadrado menos 1 y 1 sobre Z cuadrado va a subir arriba, ¿ya? Dejen verificar. Z a la menos 2, Z cuadrado menos 1, tac. Llegamos a esto. Si hablamos en términos de polos y ceros, ¿qué tenemos acá? Que existen ceros y que existen polos, ¿ya? Entonces, en un contexto IR, cuando hagamos un análisis de polos y ceros, existen ambos, ¿ya? Existen polos y ceros. ¿Ok?
¿Cómo vamos a analizar acá la estabilidad? Como nos dijo previamente Jocelyn, analizamos la región de convergencia que incluya al círculo unitario. ¿La región de convergencia de quién? Que incluye al círculo unitario. De la transformada Z. En F y R tenemos algo de este estilo, como hemos dicho, solo depende de X. Siempre es estable, ¿ya? Siempre estable. Y acá hay algo muy importante. La fase es lineal. Y esto es muy importante, lo voy a poner en mayúscula. La fase es lineal. Tiene un comportamiento lineal. Ahorita explico eso. Tac, tac. Acá, estas dos características pesan mucho, ¿ya? El hecho de que siempre sea estable pesa mucho. El hecho de que la fase sea lineal pesa mucho. ¿A qué nos referimos que la fase es lineal? Que cuando nosotros hacemos h de e a la j omega, esto me va a dar una parte módulo por e a j veces el argumento j veces el argumento de h, ¿no? De h de ej omega. Entonces, cuando decimos que la fase es lineal, estamos diciendo que el argumento de nuestra transformada en Fourier tiene la forma lineal, es decir, depende de manera lineal en función de omega. ¿Ya? Veamos esto de acá, digamos, sin el A. Si fuera solamente omega por una constante. ¿Ok? ¿Qué significa que la fase es lineal? Que si la frecuencia va creciendo, el argumento va creciendo de manera lineal. Entonces hay un desfase de manera lineal. Este aspecto de acá, cuando la fase es lineal, tiene como consecuencia que cuando implementamos el filtro, ¿ya? Cuando implementamos el filtro, y de n, una vez que está implementado, simplemente tiene un delay, respecto a X. De manera gráfica. Acá tengo un campo. De manera gráfica, esto es lo que quiero decir. Si yo tuviera una señal con ruido, algo de este estilo, ¿ya? Hay un ruido de este estilo. Esta es mi señal X de n. Voy a aplicar un filtro que está caracterizado por su h de n, su h de omega, voy a la j omega, etc. ¿Qué voy a obtener? Si es que el filtro es de base lineal, vamos a filtrar la señal, le vamos a quitar el ruido, pero si es de fase lineal, puede ocurrir que esto se desplace un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. Haya ese delay. ¿Ya? Que haya
este delay. Y esto de acá, ¿es un aspecto limitante? Pues no, porque estamos filtrando la señal. Va a existir un delay, pero simplemente hacemos ciertos cálculos para volver a la señal hacia la izquierda y tener la señal en el buen tiempo, sin delay y con el filtrado. Y esto es posible solamente si la fase es lineal. Solamente si el argumento de h de a la j tiene una característica lineal, ¿no? Acá puede haber una otra constante a, digamos, ¿ya? Esto es una recta. Los filtros I y R no tienen fase lineal. ¿Eso qué significa? Que hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la fase no es lineal, puede ser que hagamos el filtrado, pero que hagamos una distorsión de esto. ¿A qué nos referimos con la distorsión? Que esto se vuelva algo de este estilo, digamos. ¿Ya? Que de esta parte, digamos, se haga más angosto y que acá se haga más ancho. Repito, ya puede ser que acá se haga bien angosto y que luego acá, para frecuencias más grandes, o para otros, para ciertas partes, se vuelva más ancho. ¿Ya? De manera grosera estoy explicando. Preguntas de esto. Ya. Ahora, a ver, algo más que citar. Sí, Andrés. La pasada clase, cuando se hizo el ejercicio en MATLAB, creo que nos mostró cómo convertir una señal al campo de la frecuencia y la señal en sí estaba desplazada y tenía que volver a ponerle un delay para que se pudiera ver en un rango de menos pi a pi. No sé si esto aplica en este caso o es algo diferente. No, es algo diferente, porque esto de acá, Andrés, son señales discretizadas del tiempo, ¿ya? Esto es en el tiempo, discretizado, pero en el tiempo. Lo que hemos visto en la anterior clase, eso del shift que movíamos de menos pi a pi, estamos en el plano complejo, estamos analizando en omega. Entonces es algo diferente. ¿Ya? Está bien. ¿Qué más quería decir acá? Acá hay algo más importante. Ceros. Acá. Si hacemos el mismo análisis que he hecho acá, concluiríamos que los F y R solo tienen ceros, no tienen polos. ¿Ya? Solo tienen ceros, no tienen polos. Ok. ¿Qué más acá quería decir? Pucha, se me ha ido. Solo tiene ceros y... ustedes ya han visto filtros analógicos en algunas materias de circuitos, ¿ya? Filtros con capacitores, con resistores, con inductancias, etc. Generalmente se utiliza para imitar, digamos, o modelizar comportamientos parecidos analógicos, se utiliza filtros I y R para tener esos comportamientos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice exactamente? Ok. Esto está relacionado a los filtros que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, ustedes han visto filtros con resistores, capacitores, inductores en algún contexto de circuitos. Han visto Butterworth, Chebyshev y X cosas más. Esos comportamientos, esas características que ustedes lo hacen con resistores, capacitores, inductores, se lo puede implementar de manera digital con este tipo de filtros, ¿ya? Entonces, relacionado a filtros analógicos, RLC pondremos, ¿ya? Ahora, esto por favor es importante. Estas dos cosas son un gran plus. A consecuencia de esto, en la práctica, 90%, cerca del 90% de los filtros que se implementan son FIR. Porque
dan estabilidad, siempre son estables y es fase lineal y por eso no hay esa distorsión en la causa de que la fase no fuera lineal. Simplemente puede haber ciertos delays, en los cuales vamos a compensar recorriendo la señal filtrada. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo vamos? Ya, tengo que apurar un poco. Esta parte, por favor, retengan. Un sistema puede estar escrito por su respuesta impulsional, por la función de transferencia, por la transformada de Fourier de TFT, que me va a permitir hacer un análisis en la frecuencia, y también por estos coeficientes. Estos coeficientes o diagrama de bloques lo hemos visto previamente. Muestro un ejemplo rápidamente. Supongamos que tenemos XN y acá 2, pongamos. Tenemos un delay Z-1 con 3, 2, menos 3, y acá otro Z-2, y de acá sale, no sé, un 1, digamos, nada más. Y acá vamos a sumar todo esto. Acá va a haber otra suma previa de un menos 2, Z-1, y todo esto se suma con Y. ¿Ya? Entonces, un sistema les puede dar esto, les pueden dar esto, les pueden dar esto, o les pueden dar el diagrama de bloques. Y el diagrama de bloques lo interpretamos de la siguiente manera. Decimos que Y de n es igual a ¿qué? Es igual a la suma de ¿quién? Y de n es igual a la suma de ¿quién? Del mismo Y de n, por acá entra Y de n y por acá se va. Hago un retraso, Y de n menos 1. Este retraso lo amplifico con menos 2, ¿ok? Y eso es lo que llega acá. Y a esto voy a sumar todo esto. Primero, ¿qué voy a sumar? X de n, que viene amplificado con 2, ¿ok? Acá X de n tiene un retraso, un delay, X de n menos 1, lo amplifico con menos 3. Y acá tiene otro retraso. Entonces, ahora acá de acá va a salir con otro delay, X de menos 2, un delay más. ¿Ok? Y tenemos la caracterización del filtro. Recordamos rápidamente lo que es un filtro low pass, ideal. Un filtro low pass ideal, ¿cómo va a estar caracterizado? Estamos en omega, ¿ya? Estamos en H de omega, de TFT. Sabemos que esto es periódico y agarramos de menos pi a pi y luego se repite. Cuando hablamos de un filtro ideal, tenemos algo de este estilo. Un filtro ideal low pass, que va a ser un corte cortante en omega C. ¿Ok? Este filtro ideal, ¿ya? Es esto de acá. ¿Ok? Vale 1 entre menos omega C y omega C. Lo vemos acá en la gráfica. ¿Cómo puedo encontrar la respuesta impulsional? ¿Quién me dice? Lo hemos hecho también, estamos recordando nada más para ponernos en contexto. Teniendo esto, ¿cómo puedo encontrar la respuesta impulsional? Alejandra, Fabricio. Si tienen esto, ¿cómo encuentran la respuesta impulsional? Andrés.
Bueno, Inge, para ya la respuesta funcional sería pues aplicar la transformada inversa de Fourier. Aplicamos la transformada inversa de Fourier, ¿ya? Notaré, Andrés, y antes era, creo, el Yasara, ¿no? Y no anotaba. Tac. Aplicamos la transformada inversa de Fourier, decimos h de n va a ser la inversa de TFT de h de e a la j omega. Sabemos que esta inversa es igual a ¿qué? La 1 sobre 2pi, desde menos pi hasta pi, o de 0 a 2pi, la cosa que sea en un periodo, de h por e a la j omega n de omega. Desarrollamos. Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener h de n, va a ser 1 sobre 2pi. Cuando yo integro todo esto de menos pi a pi, de menos pi hasta menos omega c, es 0. Solamente vale 1 en este tramo. Entonces la integral, los límites cambian de menos omega c hasta omega c. ¿Y cuánto vale acá? Vale 1. Entonces va a ser 1 por e a la j omega n de omega. Tenemos esto, la inversa, la integral del exponencial. Sabemos que es el mismo exponencial. Y todo esto entre jn. Y esto entre aplicado desde menos omega c hasta omega c. Estoy simplemente haciendo la integral. Esto de acá va a ser igual a ¿qué? 1 sobre 2pi e a la j omega cn menos e a la menos j omega cn. Cuando reemplazo estos valores en omega. Esto entre jn. Finalmente, lo que hago es, me invento acá un 2. Me invento acá un 2 para que no se vaya. Y toda esta parte de acá, e a la j omega menos e a la menos j omega sobre 2j es el seno. Entonces voy a tener 2 sobre 2pi por el seno de omega c sobre n, ¿no? El n no está incluido, n sale, digamos. 2 con 2 se van y esa es la respuesta. Y esa respuesta es lo que vemos acá. Tac, tac. Acá hay un 2 de más. Tac. Aquí me equivoqué acá. 1 sobre 2pi. Es que acá es omega c. Ok. Sobre pi n. Un ratito déjenme verificar algo. Sí, está bien. Tenemos este resultado. Sobre pi n. ¿Ya? Y este resultado es esta función que ya la hemos visto previamente. Sinc. Pero no se olviden que estamos en el discreto. Es n. Para n0, para n1, n2, n3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto de acá es ideal. No puede implementarse. ¿Por qué razón? Porque un h de n que va desde menos infinito hasta infinito, ¿es posible? No. ¿Ya? Un impulso que vaya desde infinito hasta infinito, ¿es posible? No. Segunda cosa, cuando hacemos estudio de sistemas causales, solamente tenemos que tener términos a la derecha. Ya en un contexto causal, solamente tienen que haber términos a la derecha, los de acá tienen que ser 0. También por eso no es posible. Otra cosa también que acá nos afecta. Si nosotros analizamos la estabilidad de h de n, cuando nosotros analizamos la estabilidad desde el punto de h de n, para que sea estable, desde el punto de h de n, la sumatoria, porque son elementos discretos, de todos los h de n, desde menos infinito hasta infinito, tiene que converger, tiene que ser menor a infinito.
Si nosotros haríamos matemáticamente esta sumatoria de elementos, por más de que vayan atenuándose, no nos va a dar un número de convergencia. Entonces no es estable, ¿ya? Por todas esas razones, no existe este filtro. ¿Qué filtros existen que no sean ideales? Acá hay un filtro sumamente sencillo, que lo hemos visto alguna vez, creo, que sería algo de este tipo, como respuesta, respuesta a la frecuencia. Vemos que en 0 las frecuencias no son muy atenuadas y cuando nos acercamos a pi se atenúan, ¿ya? Pero vemos que es un filtro muy diferente a lo ideal, un filtro ineficaz, digamos. Cuando hagamos F y R, ejemplo, possible response, F y R, si nosotros analizaríamos simplemente un filtro con estas características, HDN, que tenga dos elementos simétricos, eso vamos a ver más en detalle después, nos daría algo de este estilo, ¿ya? Entonces, un filtro low pass ideal es de esta manera. Este es uno simplecito y digitalmente el HDN va a tener esta cara. Algo simétrico par. Quiero mostrarles cómo analizar esto en MATLAB. Antes de ir a la pausa. ¿Dónde estamos? MATLAB. Ya. Un ratito, por favor, está cargando. ¿Dónde está esto? Ah, acá está. Ok. Entonces, tac. ¿Ven mi pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Ya. Entonces, fíjense. ¿Cómo empiezo esto? Ya, empezaré directamente. Yo tengo lo siguiente. Tengo mi HDN, que lo estoy caracterizando de esta manera. Si se fijan, es similar a lo que les había mostrado previamente. Les había mostrado que teníamos un HDN que era, gráficamente tenía simplemente dos elementos. ¿Ya? Según lo que habíamos visto con María José, estos dos elementos son simplemente dos Diracs. ¿Ok? Si yo quiero modelizar mi HDN en MATLAB, tenemos que formar un vector, ¿ya? En el cual vamos a colocar acá h de 0, el valor Dirac en 0, el valor de Dirac en 1, el valor de Dirac en 2, en 3, en 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les había mostrado brevemente antes es que tenemos algo de este estilo, digamos. En 0 no hay nada, en 1 no hay nada, en 1 llegamos a un número y ahí, digamos, hay un delta y es por eso que acá aparece el primer 1, ¿ya?
y luego hay otro 1 y aparece acá el otro 1. Y los siguientes son ceros. Ya estoy, simplemente de manera grosera estoy representando eso. Vamos a entender con exactitud después el por qué. ¿Ya? Es para aplicarlo en MATLAB. Una vez que está representado h de n como vector, ¿cómo puedo sacar su respuesta impulsional, su espectro, su respuesta a la frecuencia? Lo que hacemos primero es, vamos a elegir un número de elementos para discretizar. ¿Ya? Aquí estoy eligiendo 100. Segundo, vamos a crear nuestro eje de X. ¿Ya? Nuestro eje horizontal es en la frecuencia. Estoy sacando la transformada de Fourier, de TFT. Sabemos que va desde menos pi hasta pi. ¿Cuál va a ser el incremento? Ponemos los extremos, ¿verdad? Colocamos los extremos y ponemos acá el incremento. El incremento va a ser, pues, si estamos en menos pi hasta pi, va a ser 2pi, dividido el número de elementos a discretizar menos 1. ¿Ya? Si tenemos 11 puntos, entonces vamos a dividir 2pi entre 11, entre 10. ¿Ya? Segundo paso, utilizamos esta función. ¿Qué es lo que hace frec_z? Lo que hace frec_z es decir, en el primer vector vamos a guardar h, la respuesta en la frecuencia. En el segundo vector vamos a guardar el eje x de omega. ¿En qué intervalo queremos analizar este h? ¿Ya? Entonces, a la izquierda justamente yo quiero colocar esto que he implementado antes. Por eso, omega, y coloco acá lo que he implementado, lo que quiero que se ponga ahí. ¿Qué va a ser h? H de z, voy a hacerlo de esta manera. H de z puede ser, por ejemplo, 2 más z a la menos 1 sobre z a la menos 1 más 3 veces z a la menos 2. ¿Ya? Si yo tuviera este h de z, ¿ok? Este h de z tiene, vamos a decir, un vector arriba a y un vector arriba, un vector abajo b, el cual describe esto de acá. Describe que vamos a tener un 2 en 0 y un 1 en z a la menos 1. Describe que vamos a tener, el b describe que vamos a tener acá un 0, digamos acá, un 0 número. Describe que vamos a tener un 1 con z a la menos 1 y describe que vamos a tener un 3, pero no son más, simplemente son posiciones de vectores. Describe que vamos a tener un 0, un 1 en la siguiente casilla, un 3 en la siguiente casilla, ya está. En MATLAB podemos escribir de esta manera. H de z es el vector 2, 1 arriba y el vector 0, 1, 3 abajo. Estamos describiendo esto de acá. ¿Ok? En mi caso, mi h de z, ¿qué es? Mi h de z va a ser simplemente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser z a la menos 6 más z a la menos 7. ¿Ya? Es lo que habíamos hecho previamente con María José. Le había preguntado, si tú tuvieras este dibujo, ¿cuál es la función h de n? Y ella me dijo, pues es la suma de 2 Diracs. Si a esos 2 Diracs le sacamos la h de z, fíjense, si fuera solamente delta n menos 6, ¿cuál es h de z? ¿Cuál es la transformada de z de esto? Z a la menos 6. ¿Ya? Entonces llegamos a eso, la transformada de la autoridad, lo mismo. H de z solamente tiene, no es una división, no tiene arriba algo, abajo otra cosa, solamente tiene numerador. En nuestro caso, h de z va a tener, acá colocamos el numerador de h de z, lo que vendría a ser este a, para este ejemplo. Colocamos acá
el denominador de h de z, lo que vendría a ser este vector acá. ¿Ok? Pero en nuestro caso, solamente tenemos un numerador que va a ser delta de n-6 más delta de n-7, es decir, un vector 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y luego 0, 0, 0. ¿Ok? Y esta función lo que va a hacer es guardar la función transferencia en h, guardar nuestro eje horizontal que definimos en omega, y para plotear simplemente ploteamos eje horizontal, ploteamos el valor absoluto de nuestra transformada en omega y tenemos el dibujo. ¿Ya? Haremos correr. Tac, tac, tac. Y obtenemos esto de acá. Estaríamos verificando lo que les he dicho previamente. Para esto no he justificado por qué. Vamos a ver después. Para algo de este estilo, tenemos un filtro low pass simplecito. ¿Ya? Cuando tenemos esta estructura, tenemos algo de ese estilo. Cuando tenemos algo con esta estructura, fíjense, un HDN, que va a ser acá, va a haber un elemento, y acá va a haber otro elemento, se va a parecer a lo que sería un filtro high pass. Veamos la aplicación. En vez de esto de acá, yo coloco el de abajo, que yo les estoy diciendo, no estamos deduciendo todavía, que esta estructura es la estructura de un high pass. Se ha cambiado el H, ploteo, y tengo algo que se asemeja a un high pass, ¿verdad? Para frecuencias bajas, la atenuación tiende a 0, y para frecuencias cercas a pi, acá tenemos pi por si acaso. Siempre vamos de menos pi a pi en discreto. Estamos multiplicando por algo cerca a 1 o más grande que 1. Ya lo estamos amplificando. Estamos haciendo un filtro de frecuencias altas y eliminando frecuencias bajas. Preguntas, sobre todo de esta parte de HDN y esta parte de acá. Cómo implementar el plot conociendo HDN o conociendo los vectores ABZ. Acá tengo un ejemplo. Fíjense, yo defino, esto de acá, ¿qué define? Este AB. Voy a borrar. Borrar todo, ya. Esto de acá, este AB, ¿qué define? Me define, déjenme ver, tac, tac, tac. ¿Dónde está? AB. A es el numerador. Se me va a definir 3 menos 4, Z menos 1, 9, Z menos 2, dividido con B, que es el denominador, 3 más Z menos 1 y nada más. ¿Ok? Si yo defino este H de Z, si yo tuviera que plotear este H de Z, ¿qué tengo que hacer? Definir este A, este B, y luego, una vez que defino eso, hago el plot diciendo, ok, voy a guardar en este vector frecuencia Z, A, numerador, B, denominador, y omega, el mismo omega que anterior, no tiene por qué cambiar. Lo que sí cambiaría es que esto de acá lo tengo que poner en comentario y está todo en orden. Esto por si acaso. Entonces, en este caso estaría ploteando la frecuencia, la respuesta a la frecuencia de esta función de transferencia h de z. Preguntas, sobre todo de la parte de MATLAB. Creo que el otro lo tienen claro, pero aparte de MATLAB, ¿alguna pregunta? Sí, Inge, una consulta. El omega era el paso, ¿verdad? En el eje de las abscisas. Este omega, este Sí. de acá, ya. Este omega es el vector de tu eje horizontal. Y el paso, el incremento en este eje horizontal es el delta. Y el delta lo definimos como todo el eje. ¿Cuál es tu eje? De menos pi a 2pi, entonces 2pi entre el número de discretización que estemos tomando. En este caso, como estamos tomando 100, tenemos que dividir entre 99. Gracias. Ok. ¿Algo más?
Ok, hagamos una pausa y nos vemos en unos minutos. Ya, entonces, los últimos minutos que nos queda, hemos hecho este cálculo. Ahora, tenemos lo que es un filtro high pass. Idealmente, ¿qué vamos a tener? Repito, de menos pi hasta pi. Es nuestro análisis. Perdón, no está compartiendo. Gracias. Pantalla. Decía, ahora tenemos lo que es high pass. Idealmente, ¿qué tenemos? Una frecuencia de corte y vamos a aceptar solamente los que están encima de esa frecuencia de corte. Un filtro bastante ineficaz, como lo que les he mostrado ahorita en MATLAB, que tiene esta cara de respuesta a la frecuencia, sería algo de este estilo. Esto es el ideal. Esto es algo ineficaz. Y esto es digitalmente. Digitalmente, ¿cuál va a ser la cara que tiene el filtro? Va a ser de este estilo, ¿ya? No, algo de este estilo. ¿Cómo encuentro HDN? De la misma manera que me dijo Andrés, creo, puedo hacer sacando la transformada inversa y de TFT de esto de acá, haciendo la integral. Pero podemos hacer lo que ya habíamos hecho previamente, que esto de acá
es igual a ¿qué? Es simplemente un filtro que va desde menos pi hasta pi. Tengo otro filtro que va desde omega c, desde menos omega c hasta omega c. Y esto de acá es igual a ¿qué? A la resta. Lo que tenemos es la resta del grande, del exterior, que lo voy a llamar 1, menos el pequeño, el angosto, el interior, que lo voy a llamar 2. Y puedo utilizar los resultados que teníamos previamente. Hemos encontrado que esta es la inversa, ¿ok? Entonces eso sería la inversa seno de omega c, pero omega c del grande, ¿cuánto es? Es pi, pi n, entre pi n. ¿No? Estoy reemplazando simplemente para omega c, pi, entre pi n, menos el filtro morado, que sería seno de omega c, n entre pi n. Si yo reemplazo para n igual 0, acá voy a hacer el análisis, para n igual 0, ¿cuánto me da esto? Me da 0 sobre 0. Cuando yo hago Hospital o hago límites, esto de acá es simplemente 1 para n igual 0, ¿ya? Hacemos Hospital o hacemos límites, nos da 1. Luego calculo para n igual 2. Seno de 2pi es 0. Entre 2pi, 0 entre 2pi es 0. Para n igual 3, seno de 3pi es 0. Entre 3pi es 0 entre 3pi es 0. Entonces, para cualquier otro valor es 0. ¿Qué vendría a ser esta función? Esta función es simplemente un delta de n. Entonces, esto de acá es la... un ratito, tac, tac. Tenemos esto. Y por lo tanto, h de n, ya en el tiempo discretizado, sería el h de n de este menos el h de n de este, ¿ya? H de n sería h1 de n menos h2 de n. Y tenemos este resultado. Tenemos lo que son filtro banda que deja pasar una banda, ¿ya? ¿Qué forma tiene este filtro? Este filtro tiene una forma de que vamos a dejar pasar cierta banda, nada más. Para este tipo de filtro tenemos dos características, ¿ya? Un omega 2 acá y un omega 1. Este es el ideal, el que no podemos realizar. Este es un filtro que tiene esa cara, digamos, ineficaz. Y cuando hagamos algo de manera digital, para este tipo de filtros tenemos este tipo de caras, ¿ya? Algo simétrico, de esta manera, con varios elementos. Ya vamos a ver más detalle cómo llegamos a esto de acá, pero ya para que tengan una idea. ¿Cómo hallo el filtro HDN de esto? El mismo método. Agarro dos rectángulos. Un rectángulo que va a ser con el exterior y un rectángulo más angosto que va a ser con el interior. H de omega de mi filtro es ¿cuál? El exterior menos el interior. Por lo tanto, HDN también va a ser el exterior menos el interior. Y el exterior sabemos que es seno de omega c, pero omega c es omega 2, n sobre pi n menos seno de omega 1, n sobre pi n. Omega 1, n sobre pi n. ¿Quería decir algo de esto? Creo que no. Finalmente tenemos lo que el filtro band-stop para cortar, para evitar una cierta gama de frecuencias. Vamos a tener algo de este estilo. De tal manera que entre dos valores de frecuencias estemos anulando la señal. ¿Ok? Por eso estamos band-stop. Este es el ideal. Este es un posible filtro ineficaz. Y la forma que tiene de manera digital es de este tipo. ¿Ya? Y para hallar la
el valor de h de n, lo que hacemos es muy similar a lo que hemos hecho antes. Vamos a tener un rectángulo que va desde menos pi hasta pi. A este rectángulo le vamos a restar lo que acabamos de encontrar previamente, ¿ya? Uno que deja pasar una banda, lo que hemos hecho acá. Fíjense, la resta del naranja menos el rojo me da esto de acá. H de n va a ser H1 menos H2. H1 es de menos pi a pi. Hemos encontrado que eso es delta. Menos H2, y H2 es lo que hemos encontrado acá. ¿Ya? Menos seno de omega 2n sobre n sobre pi n menos seno de omega 1n sobre pi n. Paf. Eso sería respecto a los filtros ideales, ¿ya? Y vamos a enfocar ahora un poco más a esta parte. Esto de acá no se puede implementar, ¿por qué? Porque no es estable, lo que he dicho previamente, ¿ok? Y esto va desde menos infinito. Un sistema que es de menos infinito te está procesando algo, pues no existe, ¿ya? Y si estuviéramos hablando de un sistema en real time, online, pues tiene que ser causal, tiene que haber solamente valores positivos. Y acá tenemos un montón de valores negativos, ¿ok? Por lo tanto, teníamos acá nuestro filtro ideal. Lo que vamos a hacer es acercarnos lo más posible, diseñar filtros que se acerquen a lo más posible a este filtro ideal. Vamos a diseñar filtros los cuales tengan un comportamiento parecido como lo que acabo de dibujar. Esto de acá, medio que se quiere parecer a esto de aquí. Esto de acá está, ¿cómo se dice esto? Caracterizado por ciertos parámetros. Por un parámetro que se llama passband, es decir, hasta qué frecuencia me estoy asegurando que voy a estar acá arriba, que voy a dejar pasar esas frecuencias. Una frecuencia stop band, una frecuencia a la cual justamente tengo una caída y a partir de este stop band estoy buscando eliminar frecuencias que no quiero que existan. Entre estas dos, justamente hay esta transición. A esta transición le llamamos transición band. Y luego va a haber estas oscilaciones en nuestro diseño, estas oscilaciones. El ancho de estas oscilaciones es una característica que vamos a buscar dimensionar. La parte de arriba vamos a tener el ripple de la passband y en la parte de abajo, esta altura, vamos a tener el ripple del stop band. Mientras esto de acá, mientras estos ripples sean lo más angosto posible y mientras la banda de transición sea la más angosta posible, nos vamos a parecer más a lo ideal. Y ese es el objetivo de las siguientes clases y que vamos